Hay errores que uno no ve, hasta que ya no hay nadie frente a quien pedir perdón. A veces creemos que estamos haciendo lo correcto, que actuar con firmeza, guardar silencio o mantener cierta distancia es parte de educar bien. Pensamos que el tiempo lo cura todo, o que el amor está tan claro, que no hace falta decirlo. Pero los años pasan. Y con ellos, se van también las oportunidades de abrazar, de explicar, de mirar a los ojos y decir, perdón. No supe hacerlo mejor. Porque hay errores que no se ven mientras se vive. Solo se entienden cuando uno mira hacia atrás, con las manos vacías y el corazón lleno de preguntas. Es duro darse cuenta cuando ya no hay tiempo. Cuando ese hijo ya no llama. Cuando esa hija no está. O cuando uno se sienta en la sala, y el silencio pesa más que cualquier palabra no dicha. Por eso, hoy quiero contarte algunos de esos errores que yo mismo cometí como padre. Errores que duelen. Errores que no quiero que nadie más tenga que lamentar en soledad. Cuando uno es joven y tiene hijos pequeños, todo pasa tan rápido. Las mañanas llenas de correderas. Los deberes. Las meriendas. Las preocupaciones. El trabajo que nunca espera. La casa que siempre necesita algo. Y uno cree que está haciendo lo mejor que puede. Que el amor se demuestra con esfuerzo, con comida en la mesa, con techo sobre la cabeza. Que los abrazos pueden esperar. Que las conversaciones profundas ya vendrán, algún día. Pero ese algún día muchas veces nunca llega. Y los hijos crecen. Y sin darnos cuenta, pasamos de ser el centro de su mundo, a ser un recuerdo en la orilla del suyo. A veces, ese cambio es suave. Otras veces, duele como una herida que no se ve, pero sangra por dentro. Y es entonces, con las canas, con las arrugas, con las noches más largas y las casas más silenciosas, cuando uno empieza a mirar hacia atrás. A preguntarse si fue demasiado duro. Si estuvo realmente presente. Si dejó huellas, o cicatrices. Hoy no hablo desde la perfección. Hablo desde la vida. Desde los errores cometidos. Desde los aprendizajes que llegan tarde, pero que aún pueden servirle a alguien. Si tú también has sido padre o madre, quizás estas palabras te acompañen. Y si aún estás a tiempo de enmendar, de hablar, de abrazar, o simplemente de entender, ojalá este vídeo te abrace como una segunda oportunidad. 1. Confundir respeto con miedo. Hubo un tiempo en que pensaba que si mis hijos me temían, era porque me respetaban. Si se callaban cuando yo hablaba, si no se atrevían a contestarme, si bajaban la mirada al escuchar mi voz enojada, yo creía que eso significaba que me estaban honrando como padre. Pero no. Hoy lo entiendo con toda claridad, no me respetaban. Me temían. Y no es lo mismo. El respeto nace del amor, de la confianza, del ejemplo. El miedo, en cambio, nace del silencio, del castigo, de la distancia emocional. Yo creía que estaba siendo firme. Que esa dureza formaba carácter. Que si no era estricto, se me subirían a la cabeza. Que los hijos necesitaban una figura fuerte, incuestionable, aunque esa fuerza doliera. Pero con los años, descubrí algo que me partió el alma. Mis hijos crecieron sabiendo obedecer. Pero sin sentirse libres de hablarme con el corazón. Guardaron cosas. Se tragaron lágrimas. Y aprendieron que conmigo no se podía hablar de todo. Eso no es respeto. Eso es dolor disfrazado de disciplina. Me tomó tiempo verlo. Años. Y lo peor es que ya no se puede volver a criar. Solo se puede pedir perdón, o al menos intentarlo. Ojalá alguien me lo hubiese dicho antes. El verdadero respeto no impone. Invita. No exige silencio. Abre el alma. Y no se construye con miedo, sino con presencia, ternura y coherencia. 2. Creer que estaba presente, solo por estar en casa. Durante años me repetí esta frase como consuelo. Yo siempre estuve ahí. Y en cierto modo, era verdad. No fui un padre ausente. No me fui. No abandoné a mis hijos. Estuve en casa cada noche. Comíamos juntos, los llevaba al colegio, cumplía con mis deberes. Pero hoy me doy cuenta de algo doloroso. Estar físicamente no es lo mismo que estar de verdad. Porque sí, mi cuerpo estaba. Pero mi atención, muchas veces no. Mi mente estaba en las cuentas, en los problemas del trabajo, en el teléfono. Y en el fondo, ellos lo notaban. Recuerdo a mi hijo hablándome de algo que había dibujado, y yo asintiendo sin mirar. Recuerdo a mi hija con preguntas que respondí a medias, sin levantar la vista del periódico o de la televisión. Estaba, pero no estaba. Y los niños perciben eso.
Lo sienten. Y poco a poco, aprenden a dejar de hablar, a dejar de buscarte. No porque no te quieran, sino porque ya entendieron que no estás disponible para ellos del modo que importa. A veces creemos que el simple hecho de no haber abandonado el hogar nos hace buenos padres. Pero no. Estar presente de verdad es algo mucho más profundo. Es mirar a los ojos. Es escuchar con paciencia. Es preguntar con interés genuino. Es saber que les gusta, que les preocupa, que sueñan. Y eso me lo perdí muchas veces. Si pudiera volver atrás, no me quedaría en casa solo para cumplir. Me quedaría para mirar, para conectar, para entender. Y sobre todo, para que ellos supieran, sin duda alguna, que su mundo también era importante para mí. 3. Pensar que educar era corregir, no escuchar. Durante mucho tiempo, confundí el rol de padre con el de juez. Cada vez que uno de mis hijos cometía un error, sentía que mi deber era corregirlo, de inmediato, sin rodeos. Usaba frases como: «Eso no se hace. Mientras vivas bajo este techo. Te lo dije». Y sentía que estaba cumpliendo con mi responsabilidad. Pero hoy, con los años encima, con la soledad hablándome bajito, me doy cuenta de algo. Corregí mucho, pero escuché poco. Tenía prisa porque aprendieran, porque no se desviaran del camino, porque salieran bien. Y en esa prisa, nunca me detuve a hacerles una pregunta simple. ¿Por qué hiciste esto? ¿Qué sentiste? ¿Qué necesitas? Porque detrás de cada conducta hay una emoción. Detrás de cada berrinche, de cada rebeldía, de cada silencio, había algo que yo no veía. Y en lugar de mirar con compasión, yo aplicaba sentencia. En lugar de escuchar, corregía. En lugar de comprender, imponía. Y lo más triste es que los hijos no siempre te lo reclaman. Simplemente, dejan de contarte las cosas. Aprenden que con papá o mamá no se habla de lo que duele. Porque siempre habrá una crítica, una orden o un sermón. Hoy entiendo que educar no es solo guiar ni corregir. Es también saber callar a tiempo. Es sentarse al lado, sin juzgar. Es mirar con ojos que no buscan fallas, sino heridas. Es abrazar antes que señalar. Y créeme, si pudiera regresar a esos días, cambiaría muchos discursos por preguntas. Muchos castigos por conversaciones. Y muchas órdenes, por momentos de escucha sincera. 4. Poner el trabajo por encima de los momentos. Siempre creí que trabajar duro era la mejor manera de demostrar amor. Que si me desvivía por traer el pan a la mesa, por pagar la escuela, por no dejar faltar nada, entonces estaba siendo un buen padre. Y sí, el trabajo dignifica. Pero hay algo que aprendí tarde: los hijos no recuerdan lo que compraste, recuerdan cómo los hiciste sentir. Recuerdo días en los que llegaba tarde, cansado, con la cabeza llena de pendientes. Y ellos solo querían jugar un rato, mostrarme un dibujo, contarme una historia. Y yo decía: después, hijo, ahora no. Estoy ocupado, hija, tal vez mañana. Pero el mañana a veces no llega. Y los años pasan rápido. Tan rápido, que un día despiertas y ya no hay juguetes tirados en la sala. Ya no hay manitas buscando tu atención. Ya no hay voces pidiendo que te sientes a jugar. Lo que hay es silencio. Un silencio que grita lo que no supiste ver. Que estabas tan ocupado trabajando para darles todo. Que te perdiste lo más valioso, a ellos. Los hijos no miden el amor por los regalos, ni por los zapatos nuevos. Lo miden por tu mirada cuando te hablan. Por tu risa cuando juegan. Por tu abrazo cuando lloran. Hoy entiendo que el trabajo es importante, sí. Pero no puede estar siempre primero. Porque los momentos no se repiten. La infancia no se repite. El tiempo perdido no vuelve. Y aunque uno pueda comprar muchas cosas, el tiempo, el verdadero tiempo con tus hijos, no tiene precio. 5. Querer que mis hijos fueran como yo, no como ellos. Durante muchos años, sin darme cuenta, intenté moldear a mis hijos a mi imagen. Quería que pensaran como yo, que se comportaran como yo lo habría hecho, que eligieran el camino que a mí me parecía correcto. Si yo había sido disciplinado, esperaba lo mismo de ellos. Si a mí me gustaban ciertas cosas, quería que también les gustaran. Y cuando mostraban intereses distintos, formas distintas de ver la vida, me costaba aceptarlo. A veces, incluso me enojaba. Creía que se estaban desviando. Que me estaban fallando. Pero hoy sé que no era rebeldía. Era identidad. Eran ellos,
intentando encontrar su propio lugar en el mundo. Y me duele reconocerlo, pero muchas veces no lo supe ver. Y al no verlo, les hice sentir que no eran suficientes. Que tenían que cambiar para agradarme. Que debían renunciar a partes de sí mismos para ganarse mi aprobación. Eso no es amor. Eso es ego. Y a veces el ego del padre, o de la madre, puede ser más duro que cualquier castigo. Con los años entendí que los hijos no vienen al mundo para ser copias nuestras. Vienen a ser únicos. A enseñarnos otras formas de amar, de vivir, de ver el mundo. Y nuestro trabajo no es moldearlos, sino acompañarlos mientras se descubren. Ojalá lo hubiese entendido antes. Porque cuando uno suelta esa necesidad de controlar, y empieza a mirar a sus hijos con verdadera curiosidad y respeto, ocurre algo hermoso. Empiezas a conocerlos de verdad. No como querías que fueran, sino como son. Y ahí es donde nace el amor más puro. El amor sin condiciones. El que acepta, celebra y abraza, incluso lo que no entiende. 6. Callar mis emociones creyendo que eso era ser fuerte. Crecí en una época en la que llorar era sinónimo de debilidad. Nos enseñaron que un hombre debía ser duro. Que una madre debía ser fuerte, firme, resistente. Que los sentimientos se guardaban. Que el dolor se tragaba. Que mostrar emociones confundía a los hijos o los hacía más débiles. Y así viví gran parte de mi vida. Conteniendo lágrimas. Escondiendo tristezas. Apagando mi vulnerabilidad. Porque creía que eso era lo correcto. Cuando me sentía mal, me encerraba. Cuando algo me preocupaba, me lo guardaba. Cuando algo me dolía, simplemente seguía. Y sin saberlo, enseñé a mis hijos que el dolor no se habla. Que la tristeza se esconde. Que en esta casa no se llora, se aguanta. Pero el tiempo me enseñó otra cosa. Me mostró que los hijos no necesitan padres duros. Necesitan padres humanos. Que un padre que llora con su hijo, no es débil. Es sabio. Es cercano. Es real. Y lo más triste es que, por no mostrar mis emociones, mis hijos tampoco me mostraron las suyas. Aprendieron a sonreír aunque estuvieran rotos por dentro. A decir estoy bien cuando claramente no lo estaban. A fingir fuerza, cuando lo que necesitaban era un abrazo. Hoy entiendo que ser fuerte no es callar. Es tener el valor de ser honesto. De decir, estoy triste. Estoy cansado. Ojalá pudiera hacerlo mejor. Y que cuando uno se atreve a mostrarse frágil, se construyen los lazos más profundos. Si pudiera volver atrás, no me escondería detrás de la figura del padre invencible. Me sentaría con ellos. Lloraría con ellos. Les diría que también tengo miedo. Pero que juntos podemos con todo. 7. No pedir perdón a tiempo. Este es, quizá, el error que más pesa con los años. Porque uno comete errores todos los días como padre o madre. Se enoja de más. Levanta la voz cuando no debía. Dice palabras que hieren. Otras veces, guarda silencio, cuando lo que el hijo necesitaba era que habláramos. Y al principio uno piensa que no es para tanto. Que se les pasará. Que los niños olvidan. Que como somos los adultos, no hace falta pedir perdón. Pero no es verdad. Ellos no olvidan. Solo guardan. Y lo que se guarda sin entender, se transforma en distancia. A mí me costó mucho pedir perdón. Me parecía que hacerlo era perder autoridad. Sentía que si reconocía mi error, dejaba de ser firme. Pero con el tiempo aprendí algo que me cambió por dentro. Pedir perdón no te quita respeto. Te lo gana. Un hijo que escucha a su padre o a su madre decir me equivoqué, no pierde la confianza. La recupera. Porque ese gesto les dice: eres importante para mí. Tus emociones valen. Te amo más que a mi orgullo. Y lo más duro es que a veces el perdón no llega, porque el hijo ya no está. Porque se fue, porque se alejó, porque la vida ya no da espacio. Y uno se queda con el perdón atorado en la garganta. Hablándole al recuerdo en lugar de a la persona. Si pudiera hablarle hoy a cada padre o madre que ve este vídeo, le diría esto. No esperes. No des por hecho que lo saben. No supongas que ya pasó. Di lo que tengas que decir. Pide perdón si tienes que hacerlo. Y hazlo mientras haya oídos que puedan escucharlo, y corazones que aún estén abiertos. Hoy miro hacia atrás, no con culpa, sino con comprensión. Porque la vida no viene con manual. Y ser padre o madre, es caminar a ciegas muchas veces. Uno hace lo mejor que puede,
con las herramientas que tiene, con el ejemplo que recibió, con los miedos que carga. Pero con los años, cuando los hijos crecen, cuando la casa se vuelve más silenciosa, cuando uno se detiene a mirar hacia adentro, aparecen las verdades que antes no queríamos ver. Los momentos que se nos escaparon. Las palabras que no dijimos. Los abrazos que no dimos. Y los errores que, aunque ya no se pueden deshacer, sí pueden transformarse en lecciones. Hoy no hablo desde la perfección. Hablo desde la experiencia. Desde la humildad que solo da el tiempo. Desde el deseo profundo de que estas palabras lleguen a alguien que aún esté a tiempo. A tiempo de abrazar más. De juzgar menos. De escuchar, de hablar, de sanar. Porque nunca es tarde. Para hacerlo mejor. Y ahora, quiero escucharte a ti. ¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje que te dejó ser padre o madre? ¿Qué entendiste con los años? ¿Qué harías distinto si pudieras volver atrás, aunque sea por un solo día? Bocadillo de diálogo, escribe tu experiencia en los comentarios. Tus palabras pueden sanar a alguien más. Pueden hacer que otro padre o madre no se sienta tan solo. Campana, y si este vídeo tocó tu corazón, suscríbete a este canal. Aquí hablamos desde el alma. Para quienes todavía creen que nunca es tarde para reflexionar, perdonar y amar mejor.